Nosotros hoy les traemos, aparte de todo lo que va a ocurrir con este operativo de Semana Santa con Prudencia, también temas interesantes porque esta semana hemos estado hablando de manera extensa de todo lo que ha ocurrido con las cárceles del país, de una manera específica, lo que ha ocurrido con La Victoria. Hoy nosotros tenemos al fotógrafo de la 40. Yo creo que difícilmente después de saber qué es el fotógrafo de la 40, de ver estas imágenes, la gente pueda despegarse y no vincularlo a lo que sucede en este momento con el sistema carcelario del país y con las personas que todavía no aparecen. Nosotros tenemos aquí a Orlando Barría y tenemos a Erika Santelices, los responsables del fotógrafo de la 40. Ustedes yo creo que tal vez pueden tener la idea, pero no van a dimensionar en el futuro lo que va a aportar el documental del fotógrafo de la 40 a la historia de este país. Bienvenidos a los dos. Buenos días. Muchas gracias. ¿De qué se trata el fotógrafo de la 40? Vamos a empezar por ahí para el que no lo conoce. Exacto. El fotógrafo de la 40, el documental rescata la historia de Pedro Aníbal Fuentes Ver, sí. Que fue un fotógrafo, que era fotógrafo en migración, al que mandan a hacer estas fotografías cuando llegan las expediciones en el año 59. Y él se ve enfrentado como persona, ¿no? Como dominicano a esta realidad de lo que estaba pasando en la cárcel de la 40, que en ese momento era una cárcel clandestina, y decide sacar 5 fotos y pasárselas a su hermano que trabajaba en Dominicana de Aviación. Y esas fotos quedan, permanecen, y son conocidas por todos los dominicanos. Desde que nosotros llegamos acá, vimos siempre esas fotos, sobre todo la foto de José Mesón. Sí. Y fue como, ¿qué es esto? ¿Por qué hay una foto de un hombre que está siendo electrocutado en una silla eléctrica? Y siempre tuvimos respuestas ambiguas, ¿no? No, eso es de cuando Trujillo. Eso pasaba. Pero ¿por qué? Exacto, estaba súper normalizado. Y hasta que encontramos un poco esta historia y quisimos contarla. Orlando, yo quiero que nos cuentes también cómo fue el recorrido, porque muchos de los que de alguna manera trabajamos con información, ustedes además ambos son fotoreporteros con una carrera súper destacada, no solamente en República Dominicana, sino en toda América Latina. ¿Pueden decirnos de la idea inicial al proyecto que estamos viendo a partir de hoy, ya de manera oficial en las salas del país? Para los que no la han visto, vayan, a partir de hoy está en Nuevo Centro y Downtown Center. Orlando. Bueno, fue un proceso largo en realidad, ¿no? Todo comenzó cuando vi en un periódico, en el Hoy, de hecho, en 2011, un recorte, o sea, un cuadrito en el fondo de una página que decía... una mujer que le escribía al Bacho, ¿no? Al político decía, querido Bacho, soy la hija del fotógrafo que hizo las fotos. Le decíamos aquí el Bacho va. El Bacho va, ese periodista. mismo, ¿sí? Claro, Después le cambiaron el nombre y era el Bacho va todo. Sí. El Bacho va. Pues la hija les mandó una carta pequeñita y le decía, ¿no? Que ella era la hija del fotógrafo y quería, pues, que se le reconozca ya a su padre, ¿no? Que ya era el momento como que para que se sepa quién fue. Claro. Y bueno, y ahí con Erika dijimos, y si contactamos a la hija del fotógrafo, hacemos un videito para mostrarle al fotógrafo dominicano, ¿no? A nuestros colegas dominicanos lo que hizo este fotógrafo. Bueno, contactamos a la hija y ella nos recomendó, ay, si hablan con este y hablan con este. Y fue creciendo y bueno. Desde ese momento hasta ahora, dices, ¿cuántos años pasaron, Orlando? Eso fue, bueno, ya en el 2019 nos pusimos en esto como proyecto ya de cine, sí, de hacer... Además la pandemia también ayudó. La pandemia nos detuvo un tiempo, sí. En 2019, bueno, presentamos el proyecto como tal, postulamos a FONPROCINE, que son los fondos del Estado de ayuda al cine. Sí. Y ganamos ese año, ¿no? Fuimos el proyecto ganador, así que dieron fondos del Estado para esto. Contactamos, bueno, nos contactó, de hecho, Fernando Santos, porque era el productor destacado dominicano, y él confió una vez en este proyecto. De hecho, él fue el que nos motivó a que postulemos a FONPROCINE, ¿no? Y ahí este proyecto tomó forma. Lo que hacer un videíto de 5 minutos para mostrarle a los colegas, pues creció y se convirtió en un documental. Y al respecto del documental, los hechos de la dictadura, muchos quedaron en el olvido y las fuentes fueron destruidas. ¿Qué desafíos, digamos, de materiales tuvieron ustedes en el proceso de producción, de identificación de fuentes, de hablar con testigos que a veces no quieren o no están vivos? ¿Cómo pudieron un poco contar una historia olvidada? Bueno, eso fue construir la historia, porque en el fondo, ¿cómo empiezas
cuando en un país no se ha establecido la verdad. Nosotros en Latinoamérica ningún país tuvo justicia después de las dictaduras, pero muchos tuvimos verdad al menos. O sea, en Chile la Comisión Rettig dijo, a esta persona le pasó esto, lo detuvieron a tal hora, lo mataron, desapareció, pero acá no hubo eso. Entonces, en el caso, por ejemplo, de José Mesón, nosotros contamos en el documental 3 historias, que en el fondo 3 personas dicen de qué manera murió José Mesón. O sea, hay muchas versiones porque no existió la verdad. Entonces, al final quedamos en esto, ¿no? Es un tremendo desafío. Nosotros el documental lo contamos desde las víctimas, ¿no? Desde los hijos que perdieron a sus padres, desde los que estuvieron en la cárcel, para un poco tener esta forma lo más certera posible de contar esta historia. Tratar de tocar la verdad, en todo Tratar caso. de tocar la verdad, ¿no? Y esa fue la diferencia que se marca con otros documentales, porque sí hay muchos documentales que hemos visto, ¿no? Cuando nos informamos de las expediciones y todo este proceso de la dictadura. ¿No? Pero nosotros ubicamos a las víctimas, ¿no? Aquí no hay un historiador que te diga tal día, tal fecha, salieron las expediciones, sino que aquí le dimos voz a las víctimas, ¿no? Buscamos a las hijas y los hijos de las víctimas, y son ellos quienes cuentan y forman todo este documental en los 76 minutos, ¿no? Entonces, en la búsqueda de material ustedes no encontraron nada como específico sobre eso. Diríamos que entonces esta es la primera versión, o sea, algo inédito. Algo así del fotógrafo no había. No había nada, incluso siempre, que es lo que la lucha de la hija del fotógrafo, comienza por decir, a mi papá se le mató 2 veces. Primero lo mataron en la cárcel de la 40, pero después lo mataron moralmente. Porque cada vez que se decía la gente, hay muchos libros acá que dicen que esas fotos fueron tomadas por un calié, por un militar, entonces ella decía, moralmente mataron a mi papá siempre. Erika, pero no es difícil encontrar que los fotógrafos sean anónimos. Bueno, en el caso de Orlando, que es un tremendo fotógrafo, la gente puede seguirlo en Twitter, en redes sociales, y hay lugares donde no sé, es un tuitero de adelante, donde no entra mucha gente, entran los fotógrafos, los fotoreporteros sobre todo, que tienen esta pasión por encontrar cosas ocultas que sin ellos reportar con voz, relatan con imágenes. Y creo que Orlando es un buen representante de eso. Y no es quizás nada raro de que sean anónimos. ¿Cómo habrían ustedes podido, tal vez, encontrar la parte que fuera más, no digo importante, pero sí que les tocara más a ustedes como productores, como fotógrafos también, como fotoreporteros y reporteros, como periodistas? ¿Cuál es esa parte que, conociendo ustedes que todo esto que le pasó al reportero de la 40 sucede y sucede comúnmente, entendieran ustedes que fue quizá un punto de inflexión que hiciera necesario que la historia se contara? Bueno, para nosotros lo que él hizo es un acto de heroísmo. O sea, yo también soy periodista y soy fotógrafa. Y es verse enfrentado a eso. O sea, es una decisión en donde tú dices, ¿tú estás dispuesto a perder la vida por mostrar tu trabajo? Eso es lo que él hizo. Es estar dispuesto a decir, bueno, yo dejo a mis 3 hijos, dejo a mi familia, porque yo creo porque él sabía lo que le iba a pasar. Él mejor que nadie sabía lo que pasaba en la cárcel. Entonces, él decide hacerlo, sabiendo lo que iba a pasar. Y entonces, para mí, ese es un acto de heroísmo. Y es esos pequeños actos de heroísmo que construyen la historia de un país. Sí, la diferencia de los expedicionarios, que ellos venían a combatir y esto, pero no sabían lo que les podía hacer la dictadura, ¿no? La tiranía. Y él sí, o sea, él estuvo, de hecho, en el lugar donde ocurrieron estos hechos atroces y aún así decidió, bueno, me juego la vida y publico esta foto, ¿no? Sé lo que me va a pasar, pero ¿Tú lo asumo el hubieras hecho, riesgo, Orlando, ¿no? como fotoreportero? Yo lo hubiera hecho, eso mismo no creo, ¿no? Igual uno asume el riesgo. Pero tú te vas para Haití con ese país prendido en candela y Claro, empiezas a y a Ucrania también. Estuve en la guerra en Ucrania también el año pasado, sí. Sí, tú asumes riesgo, Las pero... situaciones de peligro cambian, ¿no? Pero lo que pasa es cuando la pregunta es directa es difícil de Ajá. responder, pero cuando Sí, te toca es ya difícil. estar ahí, O pues ya. quizá, Orlando, al final de cuentas, mi pregunta, sumándome a Yulisa, sería ¿cuál sería el mensaje de un documental más allá de la verdad? ¿Qué mensaje moral, qué relato, qué historia se quiere contar con esto? Yo creo que lo destacado del documental es
rescatar estos héroes anónimos, ¿no? Porque sí se conocen muchas personas destacadas que tienen calles en la ciudad y que han sido reconocidos, ¿no? Muchas de familias Reivindicarlos tal importantes. vez para su familia. Claro, pero para la historia del país también, ¿no? Yo creo que es importante conocer esta parte y siempre recordar lo que hizo la dictadura, ¿no? Claro. O sea, nosotros crecimos con la tiranía de Pinochet, al menos yo entre los 5 y los 21 años crecí con Pinochet encima, ¿no? Las revistas, o sea, miraba la revista y no tenían foto, por ejemplo. El poder de la fotografía era tan grande que Pinochet, las revistas podían salir, pero solo con un cuadro en blanco. O sea, tú comprabas un periódico y no habían fotos, por un decreto presidencial. Entonces, siempre hay que recordar que la tiranía, o sea, los dictadores son unos criminales y yo creo que esa parte... Lo primero que hacen es amordazar. Bien. Entonces, está el documental ya en las salas a partir de hoy, 28. ¿Hasta cuándo lo podemos ver para la gente que quiera ir? En principio son 2 semanas. 2 semanas. Pero puede quedarse quizá un chin más. Puede quedarse, si la gente va, se va a quedar. O sea, la gente puede volver de Semana Santa e ir a ver su documental tranquilo. Los que se quedan, que Y vayan. los que se quedan Y los que se también. quedan también. Gracias a los dos, gracias a Muchas Erika, gracias. gracias a Orlando. ustedes. Gracias, Muchas Ana. gracias. Y que después del documental del fotógrafo de la 40 venga otro. Ya Bien viene, otro, bien viene otro. de camino. Entonces tienen que volver para hablar de eso. Muchísimas gracias. Gracias.